En la Tierra del Mar, que está conformada por varias islas, últimamente sus embarcaciones han sido atacadas por un supuesto demonio del océano. Estas embarcaciones son de vital importancia porque llevan los pagos para la Tierra del Agua, con quienes tienen una alianza militar. Entonces Naruto, Ino y Shino tendrán que ir a proteger las embarcaciones, siendo liderados por Anko, quien, si recuerdan, era discípula de Orochimaru, la cual fue abandonada en la Tierra del Mar cuando él abandonó la aldea, pero ella no recuerda nada, por lo que perdió la memoria. Por eso hoy, en un resumen diferente, la misión de captura de Kaima. Nuestros protagonistas llegan al puerto e inmediatamente consiguen un barco para ir a la Tierra del Mar, pero en el camino son emboscados por los ninjas que vimos en los exámenes Chunin, Mizumi y Yoroi, que consiguen derrotar a Ino y casi ahogan a Naruto con un jutsu que lo sumerge hasta el fondo del mar. Aquí aparece el famoso demonio del océano para salvar a Naruto, quien en realidad es una chica llamada Isaribi, y en este punto conoceremos su historia. Isaribi es una chica que trabajaba de buzo hasta que un día un grupo de isleños desapareció junto con ella. Igualmente muchos otros habitantes que han ido o se han acercado a la isla han desaparecido sin dejar rastro, por lo que se cree que han sido llevados por los espíritus o que el responsable es el demonio del océano, pero la única que pudo regresar con vida del mar fue Isaribi. Desde entonces se cree que ella fue llevada por los espíritus o que ella es el monstruo o demonio del océano. Así nuestros protagonistas persiguen a Isaribi, quien revela su transformación, pero Yoroi interviene llevándosela a la isla, donde después de mucho tiempo al fin podemos ver de vuelta a Sasuke Uchiha con su nueva vestimenta que usará en Naruto Shippuden, junto a Orochimaru, quien hace muchos años realizó investigaciones y experimentos en el laboratorio de la isla, con la ayuda del científico Amachi, quien trata de crear ninjas subacuáticos, siendo estos experimentos los que convirtieron a Isaribi en lo que es ahora. Después el equipo logra llegar a la isla, aunque Sasuke y Orochimaru ya se habían ido. Así el equipo combate contra todos los enemigos y van superando varias trampas. En la batalla, Isaribi está del lado de los enemigos, porque espera que Amachi la regrese a la normalidad. Y aquí debo decir que hay un momento súper dramático donde Isaribi muestra lo desesperada que está por ya no ser un monstruo, y que lo daría todo por ser aceptada, algo similar a lo que le sucede a Naruto en la aldea de la hoja. Y Naruto conoce muy bien ese dolor, entonces trata de convencerla de que no es un monstruo, con una frase tan increíble y profunda que en esta situación funciona también a nivel como metáfora. Pero sigue siendo humana, no importa cómo te veas. Lo que te hace un monstruo no es tu rostro, sino las decisiones que tomas en la vida. ¡Cállate! ¡Ya basta! Tu apariencia física no define quién eres, son las decisiones que tomas lo que te hacen ser quien eres. El verdadero monstruo aquí realmente son las personas como Amachi, pero Isaribi no puede creerle a Naruto porque cree que nadie la comprende. Piensa que Naruto no sabe lo que es ser diferente y discriminado por todos. Así la base comienza a derrumbarse mientras todos tratan de escapar y el único que es derrotado quedándose en la base es Mizumi. Al día siguiente los enemigos comienzan a atacar el barco con las mercancías, pero llegan nuestros protagonistas para detenerlos, donde se revela que Amachi jamás iba a curar a Isaribi y solo la estaba utilizando. Así Amachi revela su verdadera forma de ninja subacuático completo, dando paso a la batalla final. Una y otra y
Durante la batalla, Naruto desató el poder del zorro, demostrándole a Isaribi que él pasó por la misma situación que ella, terminando la misión llevándose a Amachi como prisionero a la aldea, también a Isaribi para que Tsunade intente regresarla a su forma original, y Anko recupera todos sus recuerdos de la Tierra del Mar, donde recuerda cómo Orochimaru le dio su marca de maldición cuando era su estudiante, abandonándola por su falta de ambición y poder.